pues Cendón, que está también ahí en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, pues hace seguidismo a lo que le están encargando, ¿no? Que es salir a decir mentiras para intentar justificar lo que ha hecho este gobierno, que es usar a los leoneses y al resto de españoles como rehenes, ¿no? Cendón lo que tendría que hacer es preocuparse de que el gobierno traiga todas esas promesas que ha tenido Pedro Sánchez cada vez que venía en campaña. Yo hoy venía recordando una comparecencia en medios como esta que hicimos en las elecciones, en las que yo decía que Sánchez venía en campaña siempre como el Euromillones, ¿no? Con lluvia de millones. Que me diga alguien que ha traído a la provincia de León. Absolutamente nada. Y por tanto, que dejen de usar a los leoneses y todavía más. O sea, insisten en tratar ahora a los leoneses como rehenes para que Sánchez siga, porque tiene problemas para tener una mayoría parlamentaria. Es deleznable, o sea, y miserable, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno... Ante ese hipotético adelanto electoral, el no haber firmado ese decreto, ¿usted qué cree? ¿Que le va a hacer más daño ahora mismo al PSOE o a otro partido? Mire, ¿sabe a quién le hace daño que Sánchez haya usado a los españoles como rehenes para poder seguir en el gobierno? A los pensionistas, a los afectados por la DANA y a los que tenían el abono transportes y se veían beneficiados de él. A Sánchez le ha dado igual que muchos pensionistas estén ahora con zozobra porque no saben cuánto van a cobrar el mes que viene. A Sánchez le ha dado igual que los afectados por la DANA no les llegue el dinero en tiempo y forma. A Sánchez le da igual la reconstrucción de Valencia. A Sánchez solo le preocupa Sánchez, como lo ha demostrado. Y ahora, en sus satélites mediáticos, estamos viendo que están filtrando que insiste en volver a traer el mismo decreto ómnibus para que se vuelva a someter a la votación. Es decir, ahí se ve la soberbia de una persona que solo piensa en él, no piensa en los españoles. ¿Va a aprobar el Partido Socialista esas proposiciones de ley que hemos presentado el Partido Popular para que se aprueben y se revaloricen las pensiones, para que se aprueben las ayudas a la DANA? ¿O también van a votar en contra? Claro, es que quien tiene la obligación de tener una mayoría parlamentaria no es la oposición, es el gobierno, y el gobierno tiene que tener una mayoría que le permita ejercer su acción de gobierno. Y cuando un gobierno no tiene una mayoría parlamentaria para poder ejercer su acción de gobierno, lo que tiene que hacer es convocar elecciones, no mantenerse en el poder a toda costa. Ellos se escudan diciendo que si el PP no hubiera votado que no y se hubiera abstenido, que habría salido adelante. ¿Ustedes cambiarían su voto ante un posible nuevo decreto ómnibus? Si el decreto ómnibus viene exactamente igual, nosotros no vamos a cambiar el voto, porque seguimos insistiendo en que no se puede someter al chantaje a los españoles. Nosotros no estamos de acuerdo con garantizar la ocupación ilegal. Nosotros, porque eso significa dejar vulnerables a los pequeños propietarios. Nosotros no estamos de acuerdo con regalarle al PNV, porque sí, un palacio y además arrendárselo durante varios años a 1 millón de euros al año, para que el PNV le apoye los presupuestos al gobierno. Nosotros no estamos a favor de que el gobierno no apruebe inmediatamente un real decreto, que puede hacerlo. Sánchez puede mañana convocar un Consejo de Ministros y aprobar un real decreto que revalorice las pensiones inmediatamente. Vendrá al Congreso y se lo convalidaremos sin ningún tipo de problema. Lo que no puede hacer Sánchez es intentar chantajear a todos para mantenerse en el poder. Si no cuenta con una mayoría parlamentaria, insisto, lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Ya que estamos en León, en clave local, ¿qué habría que hacer para que esta provincia, que en los últimos tiempos está yendo de mal en peor, pudiera cambiar su rumbo? Bueno, esta provincia no va de mal en peor, y yo voy a negar la mayor, porque cualquier español que nos esté viendo ahora mismo no puede pensar que León es un sitio de decrépitos. León es una ciudad y una provincia maravillosa, con muchísimas oportunidades, en el que pueden venir las empresas. Tenemos varios parques industriales donde se pueden instalar, somos nudo logístico del noroeste y por lo tanto somos una provincia maravillosa en la que invertir. Es cierto que somos una provincia en la que el gobierno de España en los últimos 7 años nos ha olvidado y abandonado. Los leoneses nunca hemos pagado más impuestos que ahora y nunca hemos recibido menos del Estado. Y por tanto hay muchas cuestiones que el gobierno se comprometió a hacer. Estoy recordando ahora de la segunda fase de San Marcos, el corredor atlántico, el nudo logístico en el Bierzo, Torneros, el parque industrial en el Bierzo, muchos proyectos que tendría la León-Valladolid, la Orense-Ponferrada. Hay muchos proyectos que el gobierno dijo que iba a acometer y que no ha traído ni un solo duro, ¿no? Y por tanto León es una provincia y una ciudad maravillosa en el que solo hace falta que nos dé las oportunidades igual que a los demás para triunfar. Sánchez no cuenta con una mayoría social, perdió las elecciones, como todos sabemos. Sánchez no cuenta con una mayoría parlamentaria, lo vemos cada semana en el Congreso, donde pierde continuamente votaciones, y lo hemos visto esta semana pasada con esa pérdida de ese decreto ómnibus que trajo. Esta derrota es una más de todas las que están por llegar parlamentariamente para el presidente Sánchez. Y yo quiero explicar a todos los españoles por qué el Partido Popular no se sometió al chantaje de Pedro Sánchez. Estos días estamos viendo a muchos dirigentes del Partido Socialista mentir directamente a los españoles para poder justificar ese chantaje al que quisieron someter a todos los españoles. En el Partido Popular estamos a favor de que se revaloricen las pensiones y le hemos dicho al presidente Sánchez que si trae un decreto únicamente con la revalorización de las pensiones contará con el voto favorable del Partido Popular. De hecho, hemos presentado ya una proposición de ley en el Congreso y también en el Senado que se votará esta semana. Lo que no estamos de acuerdo es que eso lleve aparejado, por ejemplo, subidas de impuestos.
Dicen los dirigentes socialistas que es mentira, que esos decretos no llevaban las subidas de impuestos. Yo invito a todos los españoles que nos están viendo que vayan a ver su carta de inicio de año de su factura eléctrica, porque el IVA va a pasar del 10 al 21% desde esta misma semana, y es porque Sánchez no quiso mantener las rebajas a productos básicos y también a la electricidad, a la luz. Y por tanto, claro que les van a subir los impuestos a los españoles. Estamos viendo cómo han traído un decreto para apoyar y ayudar a los damnificados por la DANA. El Partido Popular ya ha apoyado otros. Ahora, lo que no estamos dispuestos es a que para apoyar y dar ayudas a los damnificados por la DANA haya que regalarle un palacete de 15 millones de euros al PNV. Y no solo eso, es que además esa cesión lleva aparejada un arrendamiento de más de 1 millón de euros al mes que irán a las arcas del PNV desde las arcas del Estado. Y por supuesto nosotros no estamos dispuestos a que se someta las ayudas de Valencia al chantaje permanente de Pedro Sánchez y de sus socios. Estamos viendo cómo están mintiendo diciendo que este palacete ya lo había acordado el PP. Salió ayer mismo el exministro Montoro, que fue ministro con Aznar y con Rajoy, diciendo que esto no es verdad. Y estamos viendo cómo están mintiendo diciendo que esto es así desde hace muchos años. El propio Patxi López, que hoy dice que es algo normal esta cesión, cuando era lehendakari, por cierto gracias a los votos del Partido Popular, dijo en un informe del gobierno vasco que no estaba acreditado que el PNV hubiera pagado con sus fondos ese palacete en los años 30 y por lo tanto están mintiendo a todos los españoles. Es curioso también que el PNV hace unas semanas votó en contra de la ocupación ilegal y ahora, por tener ese palacete, vota a favor de la ocupación. Es muy curioso la hipocresía de algunos partidos políticos. Y con respecto al abono transportes, no estamos dispuestos a que se someta el abono transportes a cambio de favorecer la ocupación ilegal. Y por tanto lo que le hemos dicho al Gobierno y a Pedro Sánchez es muy claro. Si traes los decretos de ayuda al abono transportes, de las ayudas a Valencia y las pensiones por separado, contarás con el voto del Partido Popular. Si nos intentas chantajear, intentas usar de rehenes a los españoles para poder seguir gobernando a pesar de que no tienes mayoría parlamentaria, no cuentas con el apoyo del Partido Popular. Y vuelvo a insistir, los españoles no se merecen un gobierno que los use como rehenes para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa porque no cuenta con una mayoría social ni parlamentaria. Y cuando hemos visto esta semana estas derrotas parlamentarias de Pedro Sánchez, que no han hecho más que empezar, vemos también esta semana que empieza pues todas esas cuestiones de corrupción que siguen atenazando al presidente Sánchez, ¿no? Esta semana comparece y tiene que explicar y dar explicaciones ante el Tribunal Supremo el fiscal general del Estado que está imputado. Vamos a ver cómo se defiende de todas esas maniobras que ha estado urdiendo durante todas estas semanas para intentar ocultar todas esas acciones que había llevado para revelar secretos supuestamente de un particular. Esta misma semana también van a comparecer varios exministros en comisiones sobre la corrupción que atenaza al Partido Socialista y al Gobierno de España. Y esta semana también vamos a ver cómo hay una permanente del CENIO, ese Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el que se va a pedir reiteradamente otra vez la dimisión de esa directora del CENIO que ha estado haciendo cosas con el dinero que no iban dedicadas a la investigación, sino a cuestiones como por ejemplo comprar obras de arte, o también ahora se está hablando de que lo ha usado para cuestiones propias. Estamos viendo también esta semana el escándalo que ha montado el Gobierno con Muface. Ahora nos encontramos hoy con que el ministro Óscar López dice que va a volver otra vez a licitar y a volver a hacer una negociación con las aseguradoras. Hombre, esto no se podía haber hecho hace 3 meses cuando ya se dijo que esto iba a pasar. Y yo quiero pensar en las personas concretas. ¿Cuánta gente mayor, jubilada y sus familias que llevan años con su mismo médico, que ahora no saben si van a poder ir a la consulta la semana que viene, el mes que viene con el mismo médico o si van a tener que incorporarse al Sistema Nacional de Salud? ¿Cuánta gente que tiene tratamientos oncológicos que no sabe si va a poder seguirlos con su médico o en su centro y no sabe si se va a tener que ir, a dónde, con quién y cuándo? Y todo es por culpa del Gobierno, por hacer seguidismo a las políticas comunistas de sus socios, como la ministra de Sanidad, y por estar más pendientes de otras cosas que de lo que les corresponde. Porque claro, cuando tenemos un ministro que en lugar de dedicarse a Muface, que es su competencia, se dedica a ser el candidato de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, pues claro, no está en lo que tiene que estar. Nos pasó con la ministra Rivera con la DANA, que estaba preocupada en Bruselas y no estaba con lo que estaba pasando en Valencia, y nos está pasando con todos esos ministros a los que Sánchez además les hace líderes de la oposición de presidentes del PP. No son ministros, se dedican únicamente a ser líderes de la oposición y por tanto quien lo sufre todo esto son los ciudadanos. Y por eso es muy claro, si el presidente del Gobierno no tiene mayoría social, no tiene mayoría parlamentaria como lo estamos viendo y tiene bloqueado el país, lo que tiene que hacer es convocar elecciones. La obligación de sacar las leyes no es de la oposición, es del presidente del Gobierno y de su Gobierno. Y por tanto, lo que tienen que hacer es, si no tienen ni cuentan con mayoría parlamentaria, convocar elecciones. Esto lo está haciendo el Partido Popular y lo decía Pedro Sánchez también en 2018. Por lo tanto, lo que le pedimos es que sea coherente y que no use a los españoles como rehenes para poder mantenerse en el Gobierno.